Lo que decía es que cuando uno lo analiza fríamente, el por qué la gente no quiere ver, hasta cierto punto es entendible. Y eso es lo más dramático del asunto. Es decir, no podemos aspirar, lamentablemente, conociendo la naturaleza humana, que todos tengan quizá el perfil que tienen ustedes, la fibra que tienen ustedes, porque eso es una fibra excepcional. Es decir, la mayoría de la gente aquí en Pekín no tiene esa fibra. La mayoría de la gente nace y se encuadra en un contexto guiado de vida. Una cuadrícula guiada, con un plan preestablecido. Entonces ese plan preestablecido en Venezuela se contextualiza de una manera relativamente fácil para aquel que quiere vivir encuadrado. Entonces el tema aquí es que para poder confrontar el problema hay que salirse de esa cuadrícula. Y es difícil, porque salirse de la cuadrícula también implica confrontarse a uno mismo, ser uno amo y señor de uno mismo. Y eso es lo más difícil en la vida, ser amo y señor de uno mismo. La mayoría de la gente necesita una guía, por razones humanas realmente, porque a veces da mucha angustia estar tan solo en la vida, ¿no? Y escoger ese camino de manera valiente individualmente hablando. Y por eso que yo hablo de la fibra. Entonces es difícil confrontar este drama terrible, pero unos cuantos quizás nos hemos dado la tarea de tratar por lo menos de sembrar algunas semillas de información que permita a aquel que quiere de repente entender un poco más, bueno, por lo menos tener la alternativa de que esa explicación existe, de que esa narrativa está allí para el que la quiera escuchar y para el que la quiera entender. Y eso es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace muchos años, tratando de crear esa conciencia a nivel nacional. Y no es fácil precisamente porque las fuerzas a las que tenemos que, digamos, someternos son fuerzas muy poderosas, son las fuerzas del status quo, que quiere mantener las cosas de una manera controlada, manteniendo un entendimiento de la sociedad y del Estado y de la vida de los venezolanos que simplemente ya está superada en el tiempo, que ya no tiene cabida, pero quieren insistir en ello. Como decía el profesor Richuti, este tema del socialismo no es un tema nuevo. Es decir, lo que estamos viviendo es simplemente el tumor, el cáncer que se genera por la enfermedad que nace mucho antes del tumor. Es decir, el cuerpo empieza a hacer una cantidad de cosas equivocadas, empieza a tratarse mal la salud y por eso termina enfermo y eventualmente terminal, como el caso actual de Venezuela. Pero entonces lo que hay que entender es el germen de esa enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad para poderla realmente extirpar? Primero curar ese tumor, sacar ese cáncer antes de que el cuerpo termine de morir y ver entonces cómo entra en una terapia que haga que se cure y más nunca vuelva a enfermarse de esa manera. Tendrá otro tipo de enfermedades, pero que por lo menos no tenga esa, que tenga otra. Nelson me pidió que yo les hablara del tema del fraude electoral y de cómo nos han venido engañando sistemáticamente en el sector político para llevarnos como corderos por ese camino que nos quieren llevar los pastores de lo tradicional, del status quo. Nos quieren mantener como eso, como unos corderos caminando un camino, un trayecto, comiendo un pasto que ellos nos dan para llevarnos siempre al mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Donde meten a los animales. Matadero. El corral, llegaron siempre al mismo corral, que muchas veces, por supuesto, está al lado del matadero donde más de uno muere, ¿no? Voy a hacer rápidamente un
un énfasis en lo que decía el profesor Richuti, porque es importante entender un poco el contexto, los antecedentes para entender la realidad presente. El gran problema de Venezuela siempre ha sido el modelo de Estado que hemos tenido. Es un modelo equivocado, fallido, el famoso petroestado, el minotauro petrolero mal concebido que se termina tragando a la sociedad completa. El Estado dueño y señor de la actividad petrolera, controlador de ese maná y por lo tanto autosuficiente con respecto a la sociedad. Si las sociedades que funcionan son aquellas en donde en la sociedad nosotros, los individuos que la conformamos, somos el motor de esa sociedad. Es nuestro talento, es nuestra iniciativa, es nuestra creatividad, es nuestro riesgo el que hace que la sociedad camine. Son las empresas privadas que hacen cada uno de los individuos que conforman esa sociedad, que va desde lo más sencillo a lo más complejo desde el punto de vista empresarial, es lo que mueve a las grandes sociedades. El Estado se alimenta de eso y es controlado por eso. Por eso el Estado está al servicio de la sociedad. Y los funcionarios públicos tienen que responderle a la sociedad, porque el dinero que están recibiendo para poder existir como funcionarios públicos viene del trabajo de la sociedad, de la gente. Entonces mejor será que cuiden ese dinero, porque si no la gente se molesta inmediatamente y les corta la cabeza y los mete presos. Por eso funcionan también las instituciones, porque la gente cuida que eso que ha generado con trabajo y con esfuerzo se pueda mantener en el tiempo y no se lo toquen, le respeten el principio más sagrado que tiene el ser humano, que es la propiedad privada, que empieza con la vida pero se extiende a todo el ámbito de la existencia. Por eso el principio de propiedad privada es sagrado y no se toca. Y en los países más desarrollados el hombre se puede defender su propiedad privada como le dé la gana. Y por eso el que invade la propiedad privada en un país desarrollado puede morir de manos del propietario. Y es plenamente justificado esa muerte, porque está invadiendo un derecho sagrado que se respeta con la vida. Entonces, las grandes sociedades respetan el concepto de propiedad privada, lo tienen muy claro. En Venezuela ese concepto se disolvió. Se disolvió, tan simple como eso. Dejó de existir el concepto de propiedad privada en el momento en que el Estado se hizo autosuficiente, porque se hizo tan poderoso desde el punto de vista económico que ya no dependía para nada de la sociedad para poder subsistir desde el punto de vista de su clientelismo, de su burocracia y de sus planes. Se convirtió en el rector de la sociedad. Y en definitiva los individuos, por razones históricas, lamentablemente un país muy débil, y se nos fue todo el siglo XIX en eso, en una guerra sangrienta. Y entonces surgen esos caudillos salvajes, primitivos, absolutamente descontextualizados con lo que era el planeta Tierra en ese momento, que llevaron al país al atraso más primitivo desde el punto de vista del manejo de la sociedad, porque era prácticamente un manejo de tribu salvaje, primitiva, el cacique poderoso que controla su cosa porque es el más fuerte, porque es el macho alfa que viene e impone su voluntad, punto. Cero concepto institucional, cero concepto de nada desde el punto de vista trascendental, que es lo que permite que la sociedad trascienda a sus individuos y se entienda como un ente que hay que respetar más allá del individuo. Eso no estaba conformado desde el punto de vista de la conciencia nacional. Entonces se destruye esa iniciativa que estábamos teniendo en el siglo XVIII, con las leyes de India, con toda la influencia que estábamos teniendo del mundo cultural, por los accesos que teníamos a los mares, el comercio que se estaba dando, la posición perfecta que tenía Venezuela en ese sentido. Entonces estamos empezando a entrar en contacto con el mundo entero. Bueno, eso se abortó. Y entonces en el siglo XX
nos pasamos los primeros 30 años en un país completamente salvaje, donde la gente no sabía leer y escribir, donde la gente se moría de enfermedades palúdicas, donde un cacique mandaba y hacía lo que le daba la gana con el tesoro nacional y con lo que quisiera, pues. Hasta que llega el petróleo. Pero el petróleo llega equivocadamente, desde el punto de vista del entendimiento que tenía que tener ese petróleo en la sociedad. Porque como llega en el momento que hay un cacique, ese cacique hace con la renta petrolera lo que le da la gana. Y ahí se forma el clientelismo. Porque entonces las concesiones que se empiezan a dar a las empresas transnacionales que vienen a explotar el petróleo se dan por intermediarios. Y esos intermediarios eran asignados a dedo por el cacique. Juan Vicente Gómez determinaba, de acuerdo a quien le diera la gana, quién era el propietario de la concesión y con quién, y para que ese propietario de la concesión, que no tenía ni idea de petróleo, negociara con las transnacionales y se hiciera riquísimo. Entonces, las grandes fortunas del siglo XX, salvo excepciones, salvo aquellas que venían todavía de la época de la colonia por el café y el cacao y algo de ganadería, pero las grandes fortunas nuevas que se generan en Venezuela como la magia, se generan como consecuencia del clientelismo, de la asignación a dedo y no del trabajo. Hay un libro de Manuel Caballero, pequeño, sobre el tema petrolero, un librito, donde él cuenta la anécdota del dentista de Juan Vicente Gómez. El dentista Juan Vicente Gómez recibió una concesión, que a su vez se la dio, creo que fue a la Creole, se la vendió a la Creole y se hizo riquísimo, uno de los hombres más ricos de Venezuela de ese momento, porque a Juan Vicente Gómez le dio la gana de darle la concesión. Y así se formaron distintas familias poderosísimas en Venezuela, producto de la misma asignación a dedo y no de una tradición de trabajo intergeneracional y de un verdadero entendimiento de lo que es la propiedad privada y la necesidad de defender ese derecho a muerte. No, lo que se entendió fue que en la medida que tú estuvieras cerca del cacique, le jalaras bastante mecate al cacique, estuvieras en su entorno, ibas a recibir más beneficios mágicos para tener mayor bienestar en tu vida. Y esa fue la Venezuela del siglo XX en gran medida, que empezó a formarse. La tara realmente no empezó a estrangularnos todavía, porque en definitiva el Estado no tenía la más mínima noción de lo que era el negocio petrolero y permitía que fueran las empresas privadas las que llevaran a cabo ese negocio. Y entonces había un concepto un poco distorsionado por las razones que estoy diciendo, pero que más o menos funcionaba bien. Y fue lo que permitió que se empezara a generar una sociedad próspera, no progresista, sino próspera, recordando al maestro Richute, próspera, producto del trabajo. Aparte que tuvimos la suerte de que también teníamos gente muy preparada en esa época, gente que había estado muy bien formada intelectualmente en universidades, no solamente en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Teníamos unas fuerzas armadas que estaban diseñadas de una manera también muy profesional. Eso sí hizo bien el cacique Gómez, formó unas fuerzas armadas impecables desde el punto de vista de su alto mando militar, gente formada de verdad como militar, y además que venían de familias con una educación que les permitía también tener ciertos valores en la vida, aprendidos desde niños. Y entonces había una fuerza armada institucional poderosa en esa época, y además en contacto con el mundo moderno. Y eso fue lo que permitió que Venezuela, de 1928 a 1973, caminara con paso firme hacia el desarrollo y lográramos tener una de las sociedades más atractivas del planeta entero, más promisorias del planeta entero. Nuestra moneda nacional llegó a ser la moneda más poderosa de la tierra, más que el dólar inclusive, en un momento determinado.
en un momento muy breve, pero sucedió. Cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos, nuestro bolívar llegó a ser más poderoso que el dólar. Y después, por supuesto, estamos ahí. Y éramos una de las economías más fuertes del planeta. Entre la segunda y tercera economía más importante desde el punto de vista de la solidez. Un país sin deuda, un país con una población joven y con todas las posibilidades de crecimiento que la mente se planteara. Y por eso es que a Venezuela venía gente de todo el mundo, sobre todo de Europa. Las personas que tenían que irse de sus regímenes opresivos en Europa veían a Venezuela como la tierra de la promesa. La estatua de la libertad realmente estaba en Venezuela en esa época. Preferían venirse para acá que irse a otros lados. Y hicieron familias. El profesor Richuti es un ejemplo de eso. Su padre se vino de Italia y logró aquí en Venezuela hacer una gran familia y lograr un gran desarrollo. Y así como la familia del profesor, hay tantas otras familias que yo conozco, extraordinarias, que hicieron la Venezuela de esa época, que perfilaron la Venezuela de esa época. Entonces, por el tipo de población que teníamos, por la carencia en cuanto a educación y en cuanto a entendimiento de muchas cosas que teníamos, se necesitaban sistemas de gobierno muy fuertes. Y hasta cierto punto los tuvimos al principio, y eso también nos ayudaba. El hecho que tuviésemos a un Isaías Medina Angarita, presidente, después a un Carlos Delgado Chalbó, tuvimos el intermedio ese de Gallego, pero duró muy poco. Carlos Delgado Chalbó, después Marcos Pérez Jiménez, independientemente de todas las críticas que podrían hacérsele, como se le pueden hacer a todos y cada uno de los gobernantes que han existido en la historia de la humanidad, también tuvo unos grandes aciertos durante su época de gobierno, unos grandes aciertos. Y Venezuela entonces iba a paso firme. Llegamos entonces a los años 60, como conocemos, y lamentablemente la Revolución Cubana triunfó muy cerca de nosotros, y ese germen de la izquierda internacional, ese germen de la izquierda, porque la Segunda Guerra Mundial a lo que iba, la ganó el comunismo. Eso también hay que entenderlo. La Segunda Guerra Mundial la ganó el comunismo. O sea, Winston Churchill lamentablemente fue una especie de muñeco de torta en esa época. Y fue tratado así, además, véanse la Convención de Yalta como denigran del pobre Churchill. Bueno, Inglaterra perdió todo su imperio después de la Segunda Guerra Mundial, para empezar. Y realmente Stalin fue el gran triunfo, el gran vencedor de esa guerra, y se quedó con más de la mitad del mundo. Y entonces en Latinoamérica, bueno, ese germen se sembró de una manera muy enfermiza, y digamos la Revolución Cubana lo encabezó de una manera muy simbólica, y empezó a fregarnos a nosotros la paciencia en los años 60. Entonces empieza a penetrar las células venezolanas en esa época, en los años 60. Ya veníamos de una cantidad de ideas choretas de antes. Todo el tema de la OPEP, todo el tema de la CEPAL, todo ese tema ya venía distorsionando mucho la concepción de las cosas. Pero digamos, la Revolución Cubana fue lo que realmente terminó de concebir ese virus que se inyectó en la sociedad venezolana en los años 60, y empezó a enfermar al principio de una manera muy sutil a nuestra sociedad, y nuestros principales políticos estaban muy contaminados por ese germen, y entonces empiezan a promover una cantidad de cosas. Por ejemplo, Rafael Caldera, con su famosa ley del trabajo, ya está implementando el comunismo en Venezuela en esa época, porque la ley del trabajo de Caldera es una ley comunista, y que atenta contra la iniciativa privada, y que atenta contra la empresa privada, y atenta sobre todo eso, con la independencia que tiene un empresario. La necesidad de independencia que tiene un empresario, esa ley del trabajo se la empieza a truncar. Y eso es solamente la punta de iceberg, una cantidad de otras cosas que estaban pasando en esa época. Pero bueno, mal que bien, la economía seguía manejada
por ese sector privado pujante. Empresas petroleras, empresas contratistas de la industria petrolera, que es en todos los ramos de los servicios profesionales que ustedes se puedan imaginar, el turismo, la aeronáutica empezó a desarrollarse, por supuesto la construcción, todo el tema de suministro de alimentos a través de los automercados, todas estas empresas que vinieron y se establecieron muy bien aquí. Eso estaba funcionando bastante bien. Y el Estado entonces vivía básicamente de la renta que cobraba por los impuestos que le grababa a las operaciones mercantiles privadas. Hasta que en 1973 vino la gran tragedia, que fue la guerra del Yom Kippur. Porque la guerra del Yom Kippur, como decía el profesor Richuti, hizo que se dispararan los precios del petróleo y entonces naciera el minotauro petrolero, el petroestado, se formara el petroestado. Y entonces ahí la gran Venezuela, el plan de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue transformar al Estado en el gran empresario. Entonces las grandes empresas de la economía venezolana que se empezaron a generar en esa época eran todas empresas del Estado. Y los empresarios privados que querían hacer grandes negocios necesariamente tenían que contratar con las empresas del Estado, porque los principales rubros de la economía, aquellos en donde verdaderamente se podía hacer fortuna importante, estaban en manos del Estado. Todos los servicios en manos del Estado, el turismo en manos del Estado, la infraestructura en manos del Estado, minas y hidrocarburos en manos del Estado, aeronáutica en manos del Estado, todo lo que ustedes se puedan imaginar en manos del Estado. Además, bajo esa política del pleno empleo se empiezan a generar como hongos institutos autónomos y empresas, ministerios en una cantidad de cosas, y como todo el mundo tenía que tener empleo, así no tuviera que hacer nada, empresas donde se necesitaban 20 personas, habían 100, uno se metía en un ascensor en un ministerio y habían 3 personas, uno que le daba el botón, otro que limpiaba el espejo y otro que saludaba, todos empleados, y todo eso había que mantenerlo, no estoy exagerando, eso es exactamente lo que sucedió en Venezuela. Aparte que se pensaba eso, que el petróleo no iba a ser otra cosa que seguir subiendo de precio, y entonces la política de endeudamiento fue sumamente irresponsable, y se endeudó de una manera enfermiza al Estado, pretendiendo que esa deuda siempre se iba a poder pagar, y como todas estas empresas iban a ser hipereficientes, el dinero iba a sobrar siempre. Entonces el Estado fue adquiriendo cada vez más tamaño y más compromiso social, porque esa gente que empleaba, por más ineficiente que fuera, no podía despedirla sin un costo político muy alto. Y como había mucho dinero, además en Venezuela y en Latinoamérica mucha pobreza, entonces los políticos venezolanos se les ocurrió la genial idea de abrirle las puertas a toda la Latinoamérica pobre para que se viniera para acá sin educación, sin capacidad de trabajo, sin familia, sin ninguna posibilidad de aportarle a la sociedad nada que no fuera una carga social. Y entonces pusieron a todas estas personas a vivir de una manera además irresponsable en los cerros de Venezuela, permitían que trabajaran en construcciones, se llevaran los utensilios de esas construcciones y armaran unos ranchos completamente locos en todo. Bueno, son unos cinturones de miseria que comenzaron a crearse, con un costo político altísimo, porque claro, eso había que mantenerlo, había que darle agua, había que darle servicio, había que darle educación, había que darle seguridad, había que darle una cantidad de servicios que alguien tenía que pagar. ¿Y quién pagaba eso? El Estado. Y las empresas del Estado, por supuesto, todas quebradas, había que seguirlas manteniendo. Y bueno, y así se nos fue los años 70, llegó los años 80 y empezamos a colapsar. En el 83 el gran primer golpe, que fue el famoso Viernes Negro, 18 de febrero de 1983, la primera gran devaluación en Venezuela. Y de ahí fue todo un problema económico, porque la deuda se empezó a hacer cada vez mayor y la capacidad de pago cada vez menor, porque dependíamos exclusivamente de los vaivenes del precio del petróleo, que a su vez dependían de guerras, de conflictos climatológicos, de cosas imponderables, pues. Porque el negocio petrolero no funciona como funciona la mayoría de los negocios de oferta y demanda. Funcionaba de una manera completamente incontrolable, por una cantidad de elementos que nadie controla. Entonces es magia, pues. Vamos a apostar que suba el petróleo, pero si cae nos fregamos, pues. Y así empezamos a construir la sociedad, lamentablemente. Entonces, por supuesto, los partidos políticos, con toda esta locura de modelo económico y político, también se corrompieron muy rápidamente, porque como eran los representantes del Estado,
eran los puentes para llegar al Gran Cacique. Eran las familias de Gómez en su época, el equivalente a las familias de Gómez. Entonces había que estar bien con el diputado, con el senador, con el secretario de ministro, no sé qué, para poder conseguir el contrato. Y así se generó la maraña de clientelismo que nos fue atrapando como sociedad. Fuimos quedando atrapados como unas arañas en esas telarañas de clientelares que comenzaron a generarse. Hasta que efectivamente ya bastó que viniera el colapso de las economías asiáticas en 1997, de todo el sudeste asiático, para que colapsara todo el sistema, como piezas de dominó. Se desplomaron los precios del petróleo y como piezas de dominó comenzó a desplomarse todo se empezó a desplomar, como piezas de dominó. Y así fue como llegó Chávez al poder, ya con el sistema de partidos políticos colapsado, la economía colapsada y la necesidad de un cacique que nos sacara de este desastre, porque no había una cultura verdaderamente desarrollada de trabajo y de mantenimiento de la sociedad a través de ese trabajo, sino que todo era a través de la figura del Estado. Y Chávez llega al poder y lo que hace es exacerbar esa realidad al máximo, porque tenemos la mala suerte que los precios del petróleo se disparan, otra vez por razones completamente incontrolables. A la vuelta de la esquina llegó Chávez al poder en el 99, empieza a ganar en el diciembre del 98, pero empieza a gobernar en el 99, y ya en el año 2001 los precios del petróleo están disparadísimos. Y por eso que se da el lujo de hacer lo que hace con PDVSA y con todo el empresariado venezolano, le hace una trompetilla, porque todos dependían del Estado, y el Estado la tenía real, para repartir como le diera la gana, y para hacer con Venezuela lo que le diera la gana, y eso fue lo que hizo el Gran Cacique, pues. Hizo con Venezuela lo que le dio la gana. Entonces instituciones, había muy pobres instituciones en Venezuela. Aquí no había realmente un sistema de justicia. Si hubiese habido un sistema de justicia, que los Andrés Pérez no le dan un golpe de Estado a su segundo gobierno, que fue un golpe de Estado por todas estas fuerzas de poder, manejando la Fiscalía, manejando la Corte Suprema de Justicia, manejando el Congreso, hicieron lo que les dio la gana para sacar a Carlos Andrés Pérez, que estaba reformando este modelo equivocado de Estado en su segundo gobierno. Y por eso le cortaron la cabeza, porque querían mantener el clientelismo, toda una sociedad que estaba cómplice en ese clientelismo. Tan simple como eso. Entonces no había instituciones, porque si hubiesen habido instituciones, que los Andrés Pérez no lo sacan del gobierno, como lo sacaron. Y a Chávez no lo ponen en el poder como lo ponen, porque Chávez llega al poder no por el hambre del pueblo, llega al poder por todas estas élites clientelares que no querían perder su clientelismo, no querían perder la teta del Estado, y estaban en riesgo de perderla, porque en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez estaban eliminando los aranceles para que los empresarios venezolanos tuvieran que competir en igualdad de condiciones con los empresarios del mundo, y el que no diera la talla simplemente desaparecía porque era más barato entonces el empresario de afuera, pues. Tan simple como eso. Entonces los subsidios, los proteccionismos, todo eso empezó a levantarse. Que hubo errores, sí, políticamente se debió haber manejado la cosa distinta, pero realmente ahí lo que hubo fue una serie de personas que no querían perder sus privilegios y activaron las marionetas institucionales que tenían para sacar al presidente que les estaba fastidiando la paciencia y poner a un individuo, Chávez, que pensaban que iban a controlar como un monigote. Entonces lo ponen ahí, pero Chávez le salió con testón porque le entró mucho real. Entonces, con todo el dinero que le entró directamente a su arca que controlaba él, ya no dependía de ninguno de estos personajes que lo habían colocado él en el poder, le pudo hacer así, pues. Y eso fue lo que les hizo así. Pero todas las instituciones ya estaban totalmente podridas, todas, sin excepción. El único vestigio que quedaba era PDVSA, que se había salvado en su cultura de trabajo por razones históricas, pero bueno, la desmembró igual, la ahorcó y la tomó, la secuestró. Entonces esa fuerza económica que tenía PDVSA y esa capacidad de armar a la sociedad y de generar todo eso que vimos en el 2002, 2003, etc., ya se perdió, porque la tomó completamente. Y hizo lo mismo con las Fuerzas Armadas, hizo lo mismo con todo. Entonces, el sistema político
actual es heredero de toda esta realidad, del clientelismo, de una manera de entender a la sociedad que es esta que estoy narrando. Todos los líderes de los partidos políticos están cultivados de esta forma. Hasta los más jóvenes, lamentablemente, una vez que entran en ese mundo, se dejaron contaminar por eso. No tuvieron la fibra de la que hablamos al principio, que tienen ustedes, para decir vamos a hacer las cosas distintos y atreverse a irrumpir de manera diferente, sino que les fue más cómodo adaptarse al status quo por los beneficios cortoplacistas que tenían. Y entonces se adaptaron al juego macabro que venía de antes, exacerbado por este señor que se volvió un cacique, digamos, más rudimentario, si se quiere, en su proceder. A la hora de guardar las formas, de disfrazar más, un poco más sus procederes, simplemente no lo hacía desnudo en pelota, pues. Esa es la única diferencia. Los otros se disfrazaban para hacerlo y guardaban ciertas formas, y este señor se quitó completamente el disfraz y no guardó ninguna forma. Y como estaba además tan influido por la dictadura cubana, de la cual es vasallo, era vasallo, pero su sistema es vasallo, actualmente todavía, toda la parte tiránica, criminal, violatoria, lo más esencial de los derechos humanos, también la adoptó. Y eso quizás sí es una diferencia con respecto a lo que venía de antes, que ya eso se había matizado bastante. Esa parte criminal, enfermiza, psicótica, eso se había atenuado bastante en Venezuela, porque sí se había generado una sociedad que mal que bien guardaba cierta compostura en ese sentido, no estaba tan enferma, o sea, no había sido tan asusada en su parte, en su sombra, pues. El veneno no se le había inyectado de manera tan directa en las arterias como las inyectó Chávez, que vino con una aguja llena de veneno y se lo metió así directamente en el corazón de la sociedad venezolana y exacerbó cualquier resentimiento, cualquier carga social, cualquier tipo de inseguridad, en fin, la exacerbó al máximo. Y además no solamente la exacerbó, sino que dijo, se justifica plenamente, tienes derecho a sentir envidia, a sentir rabia, a sentir molestia, tienes derecho a matar si quieres, si te da la gana, pues. Tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Eso fue lo que sembró este desgraciado. Y desde el punto de vista entonces del mantenimiento del sistema, entonces como se quitaron completamente las caretas, ya ese juego, bueno, vamos a permitir que exista una alternabilidad en la sucesión del poder, y entonces vamos a utilizar las instituciones para garantizar que, bueno, el PSUV gane una vez y otra vez gane, por decir algo, primero justicia, como era en el pasado con Adey Copella, que también controlaban igualito al Consejo Electoral, pero era entre ellos dos, pues entonces había cierto juego democrático más alternativo. Este señor dijo que no, pues esto es un partido único y se acabó. Y entonces eso fue lo que determinó, se acaba la alternancia del poder y bueno, y utilizo el sistema electoral como me da la gana, pues, para mantener ese sistema de político para siempre en Venezuela. Un partido único, siguiendo una única directriz y gerenciando el país bajo una sola óptica casi caudillesca, cuyas directrices sabemos que ni siquiera vienen de Venezuela, sino que vienen de Cuba. Entonces se entrega el país completamente, que eso también es una gran diferencia con el pasado, se entrega completamente la soberanía a un país distinto al nuestro, mayor humillación que esa no puede existir, y se supedita entonces el sistema electoral, bueno, adulterándolo completamente. Entonces cambia todo. Se adultera el registro electoral permanente, se llena de muñecos virtuales que no existen, se sacan miles de cédulas no auditadas, se compran unas máquinas que son totalmente controladas por ellos, bidireccionales, que envían y reciben y transmiten información, entonces pueden ser manipuladas como les dé la gana,
Entonces las mesas itinerantes, las mesas en los caseríos, en todos estos sitios donde no hay testigos de mesa, ellos mandan los votos que les dé la gana a esas máquinas y eso es lo que registran las actas. Porque además ellos saben en tiempo real lo que está pasando en cada centro de votación. Porque las máquinas transmiten información inalámbrica. Entonces ellos en tiempo real saben exactamente lo que está pasando para manipular el centro de votación. Bien sea para mandar más votantes de ellos, si tienen a los multicedulados y testigos de la oposición ahí, entonces mandan más gente de ellos a votar porque saben que en ese centro en específico están perdiendo, o en los sitios donde no está la oposición controlando la mesa, simplemente a través de la máquina mandan los votos que les da la gana. Eso es así, está comprobado que es así, esto no es una especulación, esto está demostrado. Entonces, existiendo estas pruebas, los partidos políticos se han callado la boca, no han ventilado las pruebas y han mantenido el juego. Y aquí es donde está la gran traición. Uno dice, ¿por qué? Bueno, tan simple porque los han infiltrado todos. Todos los partidos políticos están infiltrados por el régimen. Todos, sin excepción. Todos, sin excepción. Y de una manera macabra, inclusive. Se sientan en la junta directiva personajes que apenas hace 8 años están pegándole tiros a los muchachos de 19, 20 años. O haciendo unas listas negras en donde hoy en día miles de familias no pueden conseguir trabajo como consecuencia de que están en esas listas. Bueno, esos individuos están hoy en día representando directores de los principales partidos de la oposición en Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si el sistema está tan podrido y los fraudes son tan grotescos, por qué seguimos manteniendo este juego? Pues? No, que en el 2005 hubo una gran abstención y por eso perdimos la asamblea. ¡Paja! Antes del 2005 teníamos todos los diputados del mundo de la oposición ahí y perdimos el Congreso igualito, no hacían nada. Las principales propiedades privadas se confiscaron antes del 2005 y estos señores en el Congreso no hicieron nada para impedirlo. Para empezar, entregaron el Congreso en el 99, que está en manos de la oposición, y permitieron que Chávez hiciera con el Congreso lo que le diera la gana, sacar esa constitución inconstitucional. Y reformara completamente todo lo que tenía que reformar para garantizar su permanencia en el poder. Y todos estos señores que están en el Congreso se callaron la boca y lo permitieron. Entonces la abstención de 2005 fue un gran éxito de la sociedad civil contra ese macabro juego político. El gran error fue, porque la razón de la abstención del 2005, ¿cuál era? Darle un golpe definitivamente a la mesa de los trucos, al teatro mágico, y sacar todos esos payasos y todos esos títeres y todo ponerlo a la luz pública. Unos rectores que representaban al PSUV, sacarlos de ahí, eliminar esas máquinas, hacer una auditoría del registro electoral permanente y depurarlo de verdad, para que efectivamente hubiese una transparencia ahí, que todo el sistema estuviese verdaderamente controlado y auditado por la sociedad civil. Para eso hubo la abstención y se logró un éxito enorme con esa abstención. Apenas el 12% de la gente votó, lo cual demostraba además que éramos mayoría, la gente que no quería a Chávez y que no quería este sistema criminal. Se demostró claramente en el 2005. Pero la idea ¿cuál era? Cambiar todo el CNE, cambiarlo de raíz. Pero ¿qué hicieron los partidos políticos una vez que pasó eso? Al día siguiente estaban reconociendo a los diputados del PSUV que habían sido electos ilegítimamente y le estaban pidiendo a los rectores que tenían que haber despedido, le estaban pidiendo el cronograma para las elecciones presidenciales del año 2006. Y se pusieron en el juego electoral del 2006, olvidándose por completo de la abstención de 2005. Y por eso es que fue un fracaso la abstención. No porque la abstención hubiese sido un fracaso como lucha política de una sociedad que quería dar una patada a un régimen criminal. No fue por eso. Fue porque los partidos políticos querían mantener el juego y le dieron la espalda a la sociedad civil y quisieron conservar su juego macabro. Y entonces organizaron sus elecciones presidenciales en 2006 con otro títere, pues. Que fue un señor que el día de las elecciones salió ante todas las cámaras de televisión diciendo que habían hecho un fraude, pero que no era suficiente el fraude, entonces que él reconocía a Chávez como presidente. O una mujer está preñada o no está preñada, tan simple como eso. A ti te hacen un fraude, así sea por un voto, te hicieron un fraude. Y tú tienes que darle un golpe a la mesa y decir esto es un fraude. Ah, no.
se cayó la boca y lo dejamos de ese tamaño. Pues. Entonces después se hizo en el 2007 el referéndum para reformar la Constitución en el 2007, para eliminar el principio sagrado de la democracia, sin el cual no existe la democracia, que es la alternancia en el poder. Sin alternancia en el poder no hay democracia. Es un principio sagrado de la democracia. Por eso en ningún país del mundo un presidente dura más de eso, de 8 años, máximo 10 años. Porque además está la máxima que dice, mientras más tiempo estás en el poder, más te corrompe. Porque el poder corrompe, eso está demostrado. Podrás ser la Madre Teresa de Calcuta, pero en el poder te corrompes. Porque el poder es una droga, tan simple como eso. Y eso está demostrado científicamente. Ahí no hay nadie que se resista. Nadie. Y por eso, mientras más tiempo pasas en el poder, más posibilidades de corromperte tienes. Y por eso es que las democracias, para que funcionen, tienen que tener el principio de alternancia en el poder, para evitar que se pudra el sistema. Bueno, ese referéndum de 2007 se planteó con la idea de darle la posibilidad al país de que se acabara la alternancia en el poder. ¿Y qué tenía que ser entonces la dirigencia política nacional de oposición? Es decir, ese referéndum no quería. Eso es inconstitucional. Aquí no se puede hacer un referéndum así. No se le puede plantear al país eso. Porque se le está planteando al país o ser libre o ser esclavo. Entonces las mayorías, tú no puedes someter a mayorías, principio sagrado del ser humano. Si el 99% de la gente quiere ser esclava y el 1% quiere ser libre, ese 1% tiene derecho a ser libre. Así el 99% quiera ser esclavo. Eso es un principio de la vida que se tiene que respetar, y por eso hay ciertas cosas que no se pueden someter a la consulta popular. La alternancia del poder era algo que no se podía someter a la consulta popular, y le correspondía entonces a la élite intelectual de Venezuela y a todo el sistema político venezolano decir: no se hace ese referéndum. No, pero no. Empezaron su campaña por el referéndum. Entonces se hizo el referéndum. Y salieron entarimados esa noche porque ganamos el referéndum. Perdimos en el mismo momento que dejamos que se celebrara ese referéndum. Tan perdimos es que unos cuantos de nosotros, y hablo por mí porque yo lo hice hasta el cansancio, previne lo que iba a pasar. Yo decía, así ganemos, así la gente diga no, y publicar artículos que se llaman no es sí. Así ganemos el referéndum, estamos perdiendo. Si lo ganamos, es lo peor que nos puede pasar. Además decía, por dos cosas. Número uno, un señor que viene ilegitimado por un sistema electoral podrido muy reciente, del 2005, al perder ese referéndum de diciembre de 2007, se lava la cara completa, o sea, se mete en el lago mágico donde el hombre más sucio del mundo aparece prístino, pues. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mira que sí puede perder electoralmente. Mira que sí podemos ganar electoralmente. Ese fue el mensaje que se transmitió al mundo entero y al país, a los gafos del país que no piensan. Ese fue el mensaje que se transmitió. Mira, si podemos ganar a Chávez electoralmente, triunfamos. Y salían todos los líderes de los principales partidos políticos entarimados felicitando a Chávez por su comportamiento democrático, institucional. Que iban a ir a Miraflores a celebrar la gran democracia venezolana. Mira, además Chávez, lo molesto que está, los nudillos rotos. Victoria de mierda, decía. Está molesto, mira lo molesto que está. Y a la semana ya estaba proponiendo un nuevo referéndum para lograr el único objetivo que le daba la gana, pues todo lo demás no podía ser sin constituyente, sin reformar la Constitución. Y lo estamos viendo, la implementación del comunismo no necesita de ninguna ley, lo hacen porque les da la gana, como les da la gana, y se pasan las leyes que se tengan que pasar por donde se tienen que pasar para que no se aplique. Lo único que le interesaba era el tema de la alternancia en el poder. Bueno, organizó un referéndum unos meses después. ¡Wow! Y ese sí lo ganó. Meses después. Al referéndum donde supuestamente la sociedad había dicho que no. Pero claro, metió por debajo de la mesa cuando se dio cuenta que el tema del juego hay un principio de negociación muy claro, que es sagrado en la técnica de negociación,
que tú no puedes hacer jamás que tu contraparte sienta que está perdiendo. Ambas partes se tienen que sentir ganadoras. Esa es la magia de la negociación. Mientras mejor negociador eres, más respetas ese principio. Tu contraparte tiene que sentir que está ganando. Entonces, ¿qué hizo él? La alternancia del poder no solamente va a ser para presidente, va a ser también para gobernador, para alcalde y para todos los cargos públicos del país. Entonces, y además, para que podamos mantener el juego, evidentemente siempre van a haber alcaldes y gobernadores de la oposición. Entonces, todos felices. Y entonces la compuerta que se abrió ese diciembre de 2007 con ese primer referéndum ya se había dejado abierto para hacer las consultas que les diera la gana en el futuro, tal como lo previmos antes del 2007 que iba a pasar. Bueno, hizo su referéndum y logró su alternancia en el poder. Ya está, pues, presidente de por vida. Y todo el sistema político callado la boca. Callado la boca. Después entonces llega el 2010. Es que esto hay que tenerlo clarito, por favor. Clarito. Como los nombres y apellidos que tienen cada uno de ustedes, esto se lo tienen que saber mejor. Para que tengan fundamento a la hora de discutir y hacer política en este país. Monigotes intelectuales que se creen los grandes sabiones y lo que están es destruyendo a Venezuela. Llegó el 2010 y ya la gente estaba tan harta del chavismo que poníamos como hacían en Italia, que de repente ponían un burro de candidato para diputado y ganaba, o la actriz pornográfica más escandalosa de Italia, Chicholina, para que ganara diputada, como manera de demostrar que era preferible poner a un árbol ante cualquiera de esos políticos del Carrizo. Es así. Bueno, así estábamos aquí en el 2010. La gente estaba harta ya del chavismo. Entonces, como independientemente de lo que fuera, eso ya era demasiado evidente, lo había que seguir manteniendo el disfraz. Porque claro, ellos podían hacer fraudes burdos, como siempre han hecho. Pero bueno, quisieron hacerlo de manera más humillante, vamos a ponerlo así. Porque también, acuérdense una cosa, un poco el truco del gobierno, un poco la meta del gobierno no solamente hacer lo que está haciendo en políticas públicas para destruir a Venezuela, sino también desde el punto de vista de desmoralizarnos, de quitarnos completamente la capacidad de reaccionar, como los perros de Pavlov, ¿no? ¿Cómo que se llama eso? Condicionamiento adquirido. Ajá. Entonces hay que desmoralizarnos, hay que humillarnos. La única forma de hacer eso es a través de la humillación. Entonces esos desgraciados entonces cambiaron ante las elecciones de 2010 parlamentarias los circuitos electorales. Y no es que no se sabía lo que estaban haciendo, porque vuelvo y repito, otros cuantos como nosotros empezamos a escribir sobre ese tema. Mira lo que están haciendo, están cambiando los circuitos electorales como hicieron en México para que el PRI gobernara 80 años, la famosa salamandra. Ustedes tienen que protestar eso, no pueden permitirlo, están violando la ley, están violando la Constitución, eso no se puede hacer. Callado la boca. Eso no lo dice. Cuando hablan de las parlamentarias, mira lo que nos pasó en 2005. Eso no lo dice. Todos han podido haber evitado que cambiaran esos circuitos, o han podido evitar esas elecciones bajo esas condiciones, porque se sabía lo que iba a pasar. Se sabía que íbamos a ganar, porque era evidente la mayoría, y que además el gobierno quería que eso se viera, porque el objetivo iba a ser la humillación. Entonces ganamos muchos más votos, pero más de 30 diputados menos en la asamblea. Y lo peor del asunto es que en vez de por lo menos hacer un mínimo de protesta, salían los principales líderes de los partidos políticos de oposición a celebrar como un gran éxito lo que había pasado. Yo todavía lo recuerdo porque casi me dio un infarto cuando prendí la televisión en mi oficina y me puse a verlos a todos el día siguiente celebrando. O sea, un insulto a nuestra inteligencia de la manera más burda y más espantosa que pueda haber. Y nos las calamos. Y la gente lo aceptó. Entonces ya es como obvio el fraude, desde todos los puntos de vista que uno lo ve. Y así entonces nos empezaron a llevar a las elecciones del 2012. Y entonces precisamente para las elecciones de 2012, que iban a ser unas primarias,
Unos cuantos de nosotros nuevamente salimos con la bandera de que entonces vamos a hacer las primarias demostrando cómo se puede hacer una elección sin esa cochinada de CNE. Vamos a demostrar, y además cómo vamos a escoger al candidato de la oposición con el proceso que controla el gobierno. Entonces lo que decíamos era, el candidato de la oposición lo va a escoger Chávez, porque además unas elecciones abiertas, donde el único partido político verdaderamente que podía entubar los votos, y es mayoría por clientelismo, es el PSUV. Entonces le bastaba a Chávez decir, mira, vayan a votar todos por tal candidato para que ganara ese candidato. Y ahí tenía su contendor perfecto. Era obvio. Y las primarias entonces además, con las mismas máquinas, con ese registro electoral permanente adulterado, con esos rectores ilegítimos. Entonces, si ese candidato de la oposición era electo con ese proceso, ¿después qué va a protestar? ¿Qué puede protestar? Si él fue escogido así, pierde completamente la autoridad moral. Entonces todos los candidatos del momento, pagándole al CNE para que hiciera las primarias. Porque para ser candidato en esas primarias había que pagarle al CNE un dineral. Y lo pagaron. Todos los líderes actuales de partidos políticos y los supuestamente disidentes pagaron al CNE para escoger el candidato de la oposición. Entonces, bueno, tuvimos esas elecciones de 2012, una de las elecciones más fraudulentas de la historia de Venezuela, de la A a la Z. Todo fue ilegítimo en esas elecciones, todo. Y sale el candidato que ganó esas elecciones además a decir que las perdió y a levantarle la mano a Chávez diciendo que había sido un triunfo legítimo porque él era mayoría y porque él era el comandante, pues. Entonces fortalece ese mito de ese hombre grotesco que tenía todos esos años destruyendo lo más esencial de este país, que es su moral y sus valores humanos y su dignidad, entregando el país a Fidel Castro, semejante asesino, a ese individuo es el que tú le vas a dar la mano y vas a decir que ganó triunfalmente, legítimamente. Una farsa completa. Entonces tú dices, ¿por qué? Ah, bueno, 2 meses después hay unas elecciones de gobernadores. ¿Y qué cosa, no? El gobierno decide quitarle la gobernación a quien le da la gana en todas partes. Al del Zulia, que era súper popular, se la quitó. Puso como gobernadores en ciertos estados individuos que en su vida habían ido a esos estados, que no conocían ni siquiera cuál era la capital de ese estado. Uno que había estado inclusive en el Plan República, un militar, los pone gobernadores de la manera más burda. Ah, pero en Miranda deja al candidato de la oposición. ¿Qué cosa? Que después, que él acepta perfecto el proceso en el 2012, se lanza el gobernador 2 meses después, y en su estado, donde supuestamente había ganado, le quitan, donde supuestamente había ganado Chávez 2 meses antes, le dan la gobernación a él, pero le quitan toda la Asamblea Legislativa. Pero lo dejan a él como gobernador, para que sea la cabeza de la oposición, para que controle el principal estado del país, con los recursos que eso implique, y eso lo haga el líder de la oposición. Su oposición perfecta. Como decía, ¿cómo es que decía Brzezinski, que le decía a Lenin? Consigue, arma tu propia oposición antes que se arme una de verdad. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Porque entonces en enero, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se muere Chávez, que además se muere en diciembre, y se sabía que se había muerto en diciembre, no, pero todo eso se tapa y nadie dice nada. Salvo los estudiantes que al final, cuando realmente salieron a protestar y a presionar, entonces ahí sí sale de una vez sale por fin el muerto. Pero el Tribunal Supremo de Justicia entonces se lanza 2 sentencias grotescas desde el punto de vista jurídico, que yo pongo, terminaron de clavar la daga al centro del corazón del derecho, terminaron de matar el derecho en Venezuela. Terminaron de matar el derecho en Venezuela, porque las 2 sentencias que sacaron para permitir que Nicolás Maduro fuera el candidato son una aberración a todo lo que es el derecho en Venezuela. Ah, pero la oposición se calla la boca y lo permite. Y lo permite.
Nicolás Maduro no podía ser candidato presidencial, porque era el vicepresidente. Y la Constitución lo impide. Se lanzan esa sentencia aberrante y hacen que sea él el candidato, porque Chávez lo nombró candidato. Y la oposición se queda callada. Entonces hacen esas elecciones en abril, que obvio que le íbamos a ganar, que le iba a ganar el país no chavista, que ya está enfermo del chavismo, enfermo hasta la médula. Pues la gente no es idiota, por más que traten de ponerla como si lo fuera, los dirigentes de este país. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó. El fraude más grotesco, hiperevidente además, hiperevidente. Yo he conocido gente que ha estado en mesa que quieren salir asesinados a los responsables de la no denuncia real, o sea, de la no protesta real que debió haber habido, porque fue demasiado burdo el fraude, demasiado burdo el fraude. O sea, no es que se ganó por 1, 2, 3%, no señor, fue un landslide, como dirían los gringos. 60-40, como tradicionalmente es en Venezuela. 60-40 fue esa elección, que fue, dicho sea de paso, lo que pasó en octubre de 2012 también, que voltearon exactamente los resultados, le dieron la vuelta para que fuera Chávez el vencedor. Bueno, esos mismos resultados de 2012 fueron los que se dieron en 2013, exactamente los mismos. Pero lo reducen a un margen de 1%. La esperanza, además, es lo que permite que este tipo pueda hacer su teatro todavía engañando a mucha gente, porque si es por 0.5, 1% es tan poco el margen que a la hora de demostrarlo se hace como más difícil, pues. Entonces la lucha por demostrar el fraude, que no se termina demostrando, termina como pasando de manera más aceptable psicológicamente si el margen es tan pequeño, porque si fuera 60-40, o sea, la indignación sería demasiado, pues sería demasiado grotesco la aceptación del fraude, o sea, la aceptación, la resignación al fraude, la bajada de cabeza, el agachar la cabeza. Tenía que ser una diferencia tan pequeña para que la estrategia de bajar la cabeza fuera creíble. ¿Y por qué bajaron la cabeza inmediatamente? Porque tenían que mantener el juego para las elecciones que les montaron unos meses después, en diciembre, las famosas elecciones esas regionales, que la oposición, sin ninguna necesidad y de manera criminal, tal como nuevamente lo advertimos por la prensa escrita, transformó una elección regional, que tal como están las circunscripciones electorales en Venezuela y el manejo del chavismo, del PSUV y los recursos que controla a nivel del interior de Venezuela, era obvio que no se iba a ganar como estaba planteando la oposición que se podía ganar. La transforman en un plebiscito. ¿Para qué? Para que la duda sobre Maduro se disipara. Presidente ilegítimo, después de ese plebiscito, se legitimaba perfectamente. Bueno, efectivamente se legitimó, porque salió el mismo candidato que supuestamente había ganado en abril a reconocer los resultados como si se hubieran dado fidedignamente. Dijo, el país está dividido 50%. Y al día siguiente estaban todos en Miraflores cantando el himno nacional, coreando a Hugo Chávez Frías, dándole la mano a Maduro, reconociéndolo como presidente legítimo. Entonces, mayor traición que esa es difícil que ocurra en cualquier país del mundo. Es una traición de connotaciones de lesa humanidad. Pocas traiciones pueden ser tan grotescas como esa. Y para terminar la historia ya, para que el recuento quede completamente redondo, entonces viene el 2014, donde la gente ya está asqueada, porque es demasiada la mentira. Entonces los estudiantes están dispuestos a morir en la calle y salen a matarse, pues, si es necesario. Los muchachos más jóvenes de este país. Entonces, ¿qué hacen otra vez los del sistema político? ¿Qué hacen? Bueno, tenemos que camuflar. La MUD ya está muy desprestigiada por todo lo que ha pasado. Tenemos que
inventar algo, tenemos que inventar, igual que la MUD es la oposición del gobierno a su medida, la MUD tenía que tener una oposición a su medida también. Es el mismo principio, exactamente el mismo principio. Porque así se manejan, y eso hay que aprenderlo con Arias Cárdenas en el 2000, con la candidatura de Arias Cárdenas. Esa es la estrategia. La estrategia del engaño quedó muy clara con Arias Cárdenas, cómo ellos crean su propia oposición para engañar y controlar todo el espectro político. Bueno, tenían que hacer lo mismo con el tema del 2014. Entonces salen unos supuestos disidentes a radicalizarse. ¿Pero para qué se radicalizan? Para ser aceptados en el mundo radical. ¿Pero para qué al final? Para bajarle el volumen al sector radical, callarlo y volverlo a meter como el corderito en el camino que lo lleva al corral de siempre, tradicional. Entonces, efectivamente, empiezan unos viajes a nivel mundial a decir que por fin esto es una dictadura. Después de 15 años se dan cuenta que esto es una dictadura, cuando meses antes estaban llamando a votar a unas elecciones democráticas y los entrevistaban y no decían que Chávez era dictador. Entonces de repente se transformó en dictador 2 meses después. Y vamos a ser radicales, vamos a tener un lenguaje radical. ¿Pero para qué? Para sacar entonces del sombrero un conejo electoral, que es la constituyente, que además es más electoral que cualquier elección, o sea, tiene más procesos electorales que pasan por el CNE que cualquier elección. O sea, lo más electoral que se puede plantear en una dictadura. Un país se está cayendo a pedazos, literalmente. La gente ya no tiene ni cómo poner un pañal a su bebé, cómo darle leche a su bebé. Vamos a la sofisticación de la reforma del Estado, vamos a hacer una constituyente y el país incendiándose. Es como proponer poner un mantel de lino para comer caviar con champaña y el niño ahogándose con los humos de la casa que se está cayendo a pedazos porque se está incendiando. Y los papás a eso, bueno, vamos a ponernos la copa de Bacaré aquí, porque eso es la constituyente en este contexto. O unas asambleas para la pistolada, para recoger firmas e inscribir un partido político en el CNE. Entonces esos son los radicales de la MUD, que hoy salieron todos retratados defendiendo otra vez el chantaje de la unidad, para llevar al país otra vez al mismo matadero. Entonces la estrategia más clara y más transparente no puede ser. Y el que quiera verlo, lo ve. O sea, no necesitas, te tienes que poner lentes de sol para que no te encandile lo brillante que es la realidad y lo obvia que es. Pero hay quienes no quieren verlo, porque quieren seguir manteniendo su sistema. Entonces ese es el juego, lo que yo llamo el tablero de juego, donde la ficha, tanto de digamos, la ficha en un ajedrez blancas y negras, están movidas por el mismo dueño. Unos son buenos, otros son malos, pero es el mismo juego. Es como policía y ladrones cuando uno es niño. Uno es policía, otro es ladrón, pero somos hermanos, pues, al final del día. Estamos jugando policías y ladrones, pero es un juego. Bueno, aquí estamos jugando a oposición, gobierno, pero es un juego. Y así quieren mantener al país. Entonces, en este juego, evidentemente que se hace cada vez más grotesco, como la gente ya está tan mal, porque además los precios del petróleo se desplomaron y ya no hay dinero, entonces cada vez más gente va a buscar una alternativa. Y esa alternativa es lo que hay que construir. Y ese es el gran mensaje, que usted tiene que sacar la botella y ver cómo le dan una articulación. Si lo que quieren hacer es vida en este país y hacer política, ustedes tienen que ver cómo se le da articulación a eso, para crear una verdadera oposición a esta desgracia, que logre capitalizar el comunismo y que se nos vayan 60 años en esto, en un país totalmente miserable, donde todos y cada uno de ustedes se va a tener que ir de Venezuela, sin excepción, porque si no, no van a poder comer, o van a tener que prostituirse para poder comer. Bueno, también, pero llega un punto que eso, te matan a ti seguro. Si quieres sobrevivir y quieres vivir dignamente, te vas a tener que ir de Venezuela, porque vas a sacar el arma y te van a matar a los 3 días, porque tienen mucho más armas que tú. Entonces al final eso tampoco funciona. Entonces o se articula algo alternativo que cohesione esto que yo estoy tratando de transmitirles hoy, este hastío, esta indignación,
esta rabia, esta molestia, esta humillación, o le damos cohesión a eso y le damos una forma que tenga sentido de verdad nacional, o vamos a perder el juego, como lo estamos perdiendo hasta ahora. Nos están metiendo otra vez en la avalancha electoral y para allá vamos otra vez. A menos que pase eso. Entonces hay algunas variables nuevas que antes no estaban, que es el tema económico, la escasez, por la falta de dinero para comprar productos que se puedan vender. Y bueno, y todo lo que está pasando en el mundo militar, todas las facciones y todas las luchas de poder que hay adentro. Pero lo que sí tiene que estar claro es que aquí la salida no es jamás utilizando el sistema macabro que controla el régimen. Hay unos que dicen, y siguen diciendo a pesar de toda la historia que tenemos como elección de vida, bueno, porque lo bueno de las elecciones es que son grandes movilizadoras del pueblo y de la gente. Fíjate lo que pasó en Ucrania, fíjate lo que pasó. Señor, eso pasa cuando efectivamente tú tienes la garantía de que tienes toda una oposición cohesionada luchando contra una dictadura y no van a permitir un fraude. Entonces, efectivamente, tú movilizas a la gente hacia las elecciones, pero cuando te hacen el fraude, dices que fraude y armas la de San Quintín y logras tu libertad, como pasó en esos países. Pero si tú tienes que salen los candidatos a la oposición a avalar los resultados, de nada te sirvió movilizar a la gente, porque te van a hacer fraude, que es lo que pasó aquí. Una, otra, y otra, y otra, y otra, y 16 años de veces, pues. Entonces, no sirve un proceso electoral como factor movilizador. Igual que el constituyente, igual que la asamblea de ciudad, eso no sirve. Lo único que sirve es eso, hablar de rebelión civil enmarcada en el derecho natural que tenemos todos los hombres y las mujeres de rebelarnos ante autoridades ilegítimas, que no solamente se robaron las elecciones, sino que están violando todos y cada uno de los derechos humanos habidos y por haber. Es un régimen vil que entregó la soberanía del país al castrocomunismo, y nada más por ese factor no puede estar un segundo en el poder, por haber entregado la patria, por haber entregado, arrodillado y humillado al país. Esa es la principal y casi que la única razón por la cual este régimen no puede estar un solo segundo más en el poder. Por entreguista de la soberanía nacional, por traidor a la patria. Entonces, cuando ese es el contexto, nosotros como venezolanos no solamente que tenemos el derecho, tenemos el deber de hacer algo al respecto. Pero como nosotros no tenemos las armas, y no las deberíamos tener tampoco, por lo que decía antes, porque nunca vamos a tener tantas como ellos, entonces es una estupidez. Más allá de cualquier realización que uno haga del derecho a la defensa y todas estas cosas, es una estupidez. Porque por cada pistolita que pueda tener uno, ellos tienen un avión que te puede hacer una bomba, o tienen un tanque que te puede aplastar. Entonces no hay un equilibrio ahí. Por ahí no van los tiros. Los tiros van, en el caso de nosotros, por la creación de una matriz de opinión, de una voz, de un grito nacional, que active entonces a nuestra policía constitucional, para estos líderes, que para eso el Estado los entrenó y les dio las armas institucionalmente, para que defendieran a la República de Venezuela y a todos los venezolanos. Ese es su deber. Y eso es lo que tenemos que poner en la palestra, tan simple como eso. No estamos proponiendo un golpe de Estado, no estamos proponiendo el militarismo, el gorilismo y toda esa paja que dicen los políticos para esconder la cabeza, agachar la cabeza como el avestruz y enterrarla en la tierra. No, es el cumplimiento del deber institucional que tienen los militares de expulsar a unos traidores a la patria, de restituir el orden constitucional y volver a la república, y establecer entonces una transición que permita ir de este desastre de dictadura, de esta macabra destrucción del país, a un proceso verdaderamente libre y democrático que permita elegir autoridades de forma transparente y verdaderamente representativa de Venezuela y no de intereses foráneos. Es tan sencillo como eso. Entonces el objetivo es ese. El objetivo que tenemos que tener cada uno de nosotros es ese. Poner en la palestra pública este mensaje. Este mensaje. Y si logramos hacer ese trabajo, las personas que intervengan de la institucionalidad militar tienen que respetar esa voluntad y respetar al país. Entonces el gobierno que se establezca allí necesariamente tiene que ser un gobierno que rinda cuenta y un gobierno institucional.
que recupere la economía lo más rápidamente posible, que fortalezca las instituciones, las levante, las ponga en el piso otra vez y las fortalezca, y entonces le dé otra vez forma al país, con el aplauso de todos los venezolanos de buena voluntad, que queremos salir de esta pesadilla ya. Es tan simple como es. Entonces, bueno, ese es básicamente el mensaje que yo les quería dar. El 23 de enero simboliza la libertad. Y si nosotros queremos ser hombres y mujeres libres, nos tenemos que tomar el concepto de libertad en serio. Y no es serio vivir en un país con esta desgracia, con lo que vimos antier en el pajalamento, como lo llamo yo. El circo que vimos ese día, y bochornoso, donde un individuo que no es impresentable en cualquier ambiente donde uno se encuentre, en el garito más paupérrimo del mundo, ese individuo es impresentable, sin presentar una sola cuenta al país y hablando pura cantinflería. Nosotros no podemos soportar eso como venezolanos, no lo podemos tolerar si nos respetamos a nosotros mismos. Entonces es un tema de respetarnos a nosotros mismos, tan simple como eso. Si nos respetamos a nosotros mismos, no podemos tolerar que eso pase. Entonces, bueno, esa es la invitación. Ustedes mismos, con sus familiares, con sus amigos, trabajen en la construcción de esta matriz de opinión. Ya tienen suficientes fundamentos. Ya los tenían antes, hoy los consolidamos, los clarificamos. Llévense eso como una píldora y no la abandonen nunca. Tómensela bien tomada, para que hagan cada uno en su contexto individual todo lo que tienen que hacer para contribuir a que esto pase. Bueno, muchas gracias.